¿Bendecidos? ¿Cómo se sienten después de alabar al Señor y glorificarlo? Perdón, jóvenes y niños. Perdón. Se va a presentar a un pequeño, ¿verdad? ¿También? Ok, entonces vamos a darle un poquito de prisa. Gloria a Dios porque el alabar al Señor y glorificarlo nos desguanza o nos hace que estemos en paz y dejar todas nuestras aflicciones y cargas delante del Señor. Vamos a orar, ¿me acompañan a orar? Señor Jesús, en esta hora, Padre, estamos delante de ti, dándote toda la honra, la gloria y la alabanza. Señor, santo, 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 santo y digno de adoración eres tú, Padre. Somos pecadores y no merecemos, Padre, estar delante de ti, Padre, pero aún así tú nos consideras. Así tú, Señor, tú nos recibes, Padre. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por lo que nos permites vivir, sentir, experimentar, Padre. En esta mañana, Padre, dejo delante de ti mi servicio, Señor. Cierra mi boca, Padre, si he de decir algo que no edifica, que no proviene de ti. Y, Señor, que tu Santo Espíritu esté respaldando, Padre, tu palabra, Señor. Toma control, Señor, de todo tu pueblo, Señor, y permítenos que esta palabra, Señor, venga a edificar, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, y no solo quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón, sino llevarla a la práctica, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿recuerdas que estamos ahorita en una serie? El Señor permite que estemos en una serie sobre los montes que te presenta Mateo. Mateo era un discípulo del Señor que lo dejó absolutamente todo por seguir al Maestro. Teniéndolo todo, aparentemente, pero llega Jesús a su vida y lo cautiva, lo enamora. Mateo no dice su conversión al 100%, quien la dice es Lucas, que hizo un gran banquete y que estaban sentados publicanos y que pasan los fariseos y dicen, mira, se sienta con publicanos y pecadores. Y Jesús se levanta y dice, a ellos vine, no vine a los sanos, vine a lo que está enfermo, a los que me necesitan. Mateo presenta a Jesús sobre 7 montes. Hace unas semanas vimos el monte de la tentación, donde veíamos al Señor Jesús como nuestro doctor. El doctor que nos daba el antibiótico, los medicamentos, que nos daba testimonios de si no llevábamos a cabo lo que Él nos decía, íbamos a caer en tentación. Pero el día de hoy vamos a ver el segundo monte. Mateo te presenta a Jesús sobre 7 montes y no quiere decir que los demás evangelios no te lo presenten, pero Mateo es bien específico en los lugares donde anduvo Jesús. Si no has leído el libro o el evangelio de Mateo, te invito a que lo leas. Hoy vamos a ver el monte del sermón. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero Pedro nos daba un consejo y decía, a tu fe añádele virtud. A la virtud le tenías que añadir otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y es cada característica que nos da Pedro, se las vamos a añadir a nuestros montes. El monte de la tentación le añadimos la virtud. ¿Alguien recuerda qué era la virtud? ¿No? A ver, Sham, creo que levantó la mano. Lo anoté, porque me gustó mucho. La disposición de hacer las cosas, de hacer el bien. La disposición, de hacer las cosas bien. Lo anoté, ahorita te lo encuentro. Disposición firme de hacer el bien. ¿Por qué se la dejamos ese a nuestro monte? Porque todos los días vamos a tener el monte de la tentación en nuestra vida. Todos los días se nos van a presentar esos montes altos donde podamos caer en la tentación. A este monte del sermón le vamos a añadir conocimiento. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Y en este monte, precisamente el monte del sermón, le vamos a añadir conocimiento. Pero ¿alguien sabe qué es el conocimiento? ¿No? Se les voy a dar la definición. Les voy a dar la definición larga y la corta. Conocimiento
comprensión de la voluntad de Dios y la capacidad de discernir lo que es correcto. Nuevamente, comprensión de la voluntad de Dios y capacidad de discernir lo que es correcto. Yo creo esta no te la vas a aprender, pero la definición corta yo estoy segura que sí te la vas a aprender. Definición corta de conocimiento: conocer por experiencia. Te voy a contar algo que me sucede mucho. Cuando vienen y me piden un consejo, hermano, hay veces que yo no he experimentado lo que me vienen a pedir como consejo. Y algo que yo hago es que le digo: Dios, yo no lo he pasado, yo no lo he experimentado. Y lo único que me queda es decirle al hermano o a la hermana o a quien me está pidiendo ese consejo, es: vamos a orar. Que Dios te confirme, que Dios me confirme, que Dios nos hable a través de la palabra o que a través de otro hermano pueda darte el consejo. No sería correcto, hermano, yo aconsejar si yo no lo he vivido, si yo no he experimentado las cosas. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando tratamos de dar un consejo, lo damos con doble intención, o porque a mí me beneficia, o porque pues nada más a ver qué pasa. Y no debería de ser así. Dice que el conocimiento es conocer por experiencia. Yo no sé si tú has leído Isaías capítulo 11 versículo 2. Vienen los 7 espíritus del Señor y dice: espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, y viene espíritu de conocimiento. Pero así como la sabiduría, que hay 2 tipos: una sabiduría que proviene de lo alto y una sabiduría que es carnal, diabólica y que produce celos, igualmente el conocimiento. Hay 2 vertientes en el conocimiento. Dice la Escritura que hay un conocimiento que envanece y un conocimiento que edifica. ¿Algún ejemplo de un conocimiento que envanece? Está bien claro en las Escrituras. El de los fariseos. Los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos, hermanos? Ellos se sabían la Escritura de Génesis a Malaquías, yo creo con todo y puntos, comas, con todo. ¿Pero qué crees? Se la sabían. ¿Tenían conocimiento? Claro. ¿Pero lo llevaban a cabo? No, al contrario. Dice la Escritura que ponían cargas pesadas a las personas. Añadían mandamientos que no habían sido ni siquiera estatutos de nuestro Señor. Entonces, uno puede tener conocimiento, hermano, pero a veces el conocimiento nos lleva a envanecernos. Yo sé más. Yo ya llevo tanto tiempo en la iglesia. Yo ya me bauticé. Yo ya hablo en lenguas y las sé interpretar. ¿Qué crees? Que cuando yo impongo manos, se desmayan. Y ese conocimiento no edifica, hermanos. Fíjate lo que dice Gálatas. Acompáñame a Gálatas. Ahorita vamos a ya entrar en el monte del sermón. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Fíjate lo que decía Pablo. Hermano, alce la mano. ¿Quién se considera espiritual? ¿Nadie? Ok. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjate en el 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. Hermano, si tú te crees espiritual, restauremos, no juzguemos, abracemos, no critiquemos. Dice aquí, si tú te crees espiritual, si tú dices que llevas tanto tiempo en la iglesia, si tú dices que ya te bautizaste, si tú dices que sales a compartir, si tú dices, restaura.
Y me encanta lo que dice, no te creas, porque a veces pasa mucho, hermano. Pareciera que en la iglesia de Cristo no pasa, pero pasa. Acompáñame a 1 Corintios, fíjate lo que dice aquí. 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, del 1 al 3. 1 Corintios 8, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí nuevamente nos aterrizan y nos dicen, si te imaginas que sabes algo, hazte como que no sabes nada. Porque el conocimiento, hermano, cuando te lleva a la vertiente de envanecerte, se hace orgulloso, se hace soberbio. Y te consideras tan espiritual que dejas de lado el amor. Dejas de lado la compasión, la paciencia. Ahora sí vamos al monte del sermón. El monte, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿El monte del sermón era para la multitud o para los discípulos? Participen, hermano. Para los discípulos. Para los discípulos, ¿sí? ¿Creo? Para el pueblo. ¿Para todos? ¿Sí? A ver, alce la mano. ¿Quién considera que el sermón del monte era para todos? Baje la mano. ¿Los demás consideran que era para los discípulos? Ok, vamos a leer. Mateo capítulo 5, versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1. El sermón del monte, las bienaventuranzas. ¿Alguien sabe qué significa ser bienaventurado? Doblemente feliz. Si tú traes otra versión de la Biblia, lo vas a encontrar como feliz o dichoso. Fíjate lo que dice Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Para quién fue el sermón de las bienaventuranzas? El sermón del monte de las bienaventuranzas. Para los discípulos. ¿Sabes cómo lo confirmas? Hermano, siempre te voy a decir esto y lo repito mucho en las reuniones de Zoom. Es necesario que cuando leamos los evangelios revisemos qué te dice Lucas, qué te dice Marcos y qué te dice Juan, porque te abren totalmente el panorama. Si tú lees Lucas, ¿qué crees que te dice? Que Jesús se la pasó orando en el monte toda la noche, después eligió a sus 12 discípulos y entonces dice que vio a la multitud, bajó con la multitud al llano y les empezó a predicar, pero que alzando los ojos les compartió a sus discípulos las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas no eran para la multitud, eran específicamente para sus discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Un aprendiz, un alumno. Y la primera enseñanza que nos deja el sermón del monte, ¿sabes cuál es? ¿Qué hicieron sus discípulos cuando vieron a Jesús subir al monte? ¿Qué hicieron ellos? Soy bien preguntona, ¿verdad, hermano? Un poquito. Subieron con él. Si tú quieres ser alumno, discípulo o apóstol de Jesús, tenemos que estar donde él estuvo. Tenemos que aprender cómo él se comportó, cómo él actuó. Porque sus discípulos, dice aquí, que vieron que se subió y ellos también.
Y fue cuando Jesús les empezó a decir las bienaventuranzas. Acompáñame a Isaías. Esta es una profecía de lo que el Señor iba a hacer. Isaías capítulo 50, versículo 4. ¿A qué horas oras, hermano? En la mañana, en la tarde, en la noche, pones alarma, oras todos los días, todo el día o 3 veces al día. ¿A qué horas comúnmente oras? En la mañana, gloria a Dios. Ok, fíjate lo que dice Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que meciaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esta es una profecía, hermanos, de lo que el Señor Jesús iba a hacer. Primero iba a venir a consolar, pero después Él se iba a entregar a los heridores por nuestros pecados. Hay una palabra que es esputos, eso significa escupitajos o salivazos. Dice que mañana tras mañana. Hermano, te voy a dar un consejo en el Señor. Si tú estás acostumbrado a orar ya hasta en la noche, es más complicado. Si lo haces las 3 veces al día, gloria a Dios. Si lo haces más veces al día, gloria a Dios. Si todo el día estás orando, gloria a Dios. Pero la mañana, hermano, es el momento, la madrugada, es cuando podemos entrar en total contacto con el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos tan afanados. Después de cuando ya empiezas a hacer tus cosas, ya. Como que ya hasta las oraciones son a prisa. Como, Señor, te doy gracias por esto. Trata de buscar al Señor en la mañana, en la madrugada. Es más, yo sé que se te hace más complicado si madrugas, pero pidámosle al Señor que nos despierte en la mañana, en la madrugada, 5 o 10 minutos antes, porque es donde podemos como que accesar. No sé a qué se debe, hermano, pero como que no estamos tan llenos de afanes y de cosas. Dice aquí, mañana tras mañana despertarás mi oído. Y yo no fui rebelde. Dice, no fui rebelde. Te escuché. Hermano, hablábamos de los fariseos. Los fariseos tenían mucho conocimiento y el conocimiento que ellos tenían envanecía. ¿Y sabes por qué? Porque ellos querían enseñar, pero no experimentar. Y déjame decirte que la fe se vive, la fe se experimenta. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Jesús enseñaba y hacía o hacía y después enseñaba? La respuesta viene en Hechos. Hechos 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús primero hacía y luego enseñaba. ¿Y sabes cuál es el error a veces? Que queremos enseñar, pero no hacer. Somos muy buenos para aconsejar, pero cuando nos toca vivirlo, hermano, ya no lo queremos hacer. Jesús nos da el ejemplo que si queremos ser sus discípulos, primero tenemos que estar donde Él estuvo y segundo, que tenemos que hacer primero. Dicen que el ejemplo arrastra. Él primero hacía y luego enseñaba.
Y un ejemplo bien especial, hermano, es en Mateo. Si tú te regresas a Mateo 5, tú podrás decir, no, pero él estaba enseñando las bienaventuranzas, entonces primero él estaba enseñando. No. ¿Alguien sabe qué hizo antes de mostrar las bienaventuranzas a sus discípulos? ¿Alguien recuerda si ha leído el libro de Mateo? No. Que no necesitó dar un sermón ni una predicación. Él primero lo hizo. Antes del desierto, ¿qué pasó? Se bautizó. ¿Y dio un sermón del bautismo? No. ¿Dio un sermón de la tentación? Porque él primero hacía y luego enseñaba. Hermano, ¿somos de los que nos gusta primero enseñar y luego hacer? Creo que la fórmula está mal. Primero tenemos que hacer para enseñar. Y te voy a decir una cosa, a veces ni siquiera el Señor va a permitir que abras tus labios. Solito tu ejemplo va a dar testimonio a otros. Jesús se bautizó y él no dio un sermón del bautismo. Jesús pasó lo de la tentación y dio un sermón del ayuno. No dio un sermón del ayuno. Solo dice la escritura que él ayunó. Entonces Jesús, ¿qué hacía primero? Enseñaba. Hacía y después enseñaba. Es bien complicado, hermanos, ¿no? Porque primero queremos enseñar, pero nosotros no queremos hacer. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos, hermanos. Los fariseos decían, haz esto, haz el otro, lávate las manos, no hagas esto, no hagas el otro, tienes que llevar tu ofrenda, tienes que hacer esto. Y añadían cargas, pero ellos no las hacían. Porque ellos primero querían enseñar, pero no hacer. Y para ser un discípulo, un alumno del Señor, primero, seguir sus pisadas. Y para ser un discípulo, un alumno del Señor, primero, seguir sus pisadas. Segundo, hacer y después enseñar. Hermano, ¿cuántas bienaventuranzas son? ¿Alguien las ha leído? ¿No, hermanos? Ay, ahora estoy muy preguntona, perdónenme. ¿No? Son 9 bienaventuranzas. Si tú te vas al libro de Lucas, Lucas te la resume en 4 bienaventuranzas. Sé que algo de especial el Señor tenía con Mateo, que le dio las 9 y Lucas lo resumió a 4. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo crees que son? 9. ¿Por qué crees que hay esa relación? Somos árboles en Cristo, hermanos. Un árbol, ¿cómo empieza? Por la raíz. ¿La raíz se ve? ¿Cómo te das cuenta que una raíz está muy larga o muy grande? ¿Cómo te percatas? Por el piso, ¿por qué otra cosa? Por el tronco, por las ramas, por los frutos. Pero es raro cuando la raíz se bota o se ve. La raíz, hermano, dice la Escritura que es Cristo. Conforme tú tengas la intimidad con Cristo, es como se va a ir formando tu tronco, y van a salir tus hojas, y van a salir tus ramas, y van a salir tus frutos. Pero si yo no intimo con Jesús, entonces mi raíz va a estar muy corta. Y cuando venga la tribulación o la prueba, ¿qué crees? Mi raíz se va a desarraigar. Y algo bien interesante, la raíz no anda saliendo y diciendo, mira, yo estoy bien larga, mira, yo ya voy a tirar la casa, mira, yo ya te voy a cuartear tu piso. La raíz está en la profundidad, en la intimidad. ¿Cuánto tiempo de intimidad pasamos con Jesús, hermano? ¿Te has puesto el celular? Te dice cuánto tiempo estás en el celular. ¿Se compara a la intimidad que le das al Señor?
Yo creo que no, ¿verdad? Dice la Escritura que seremos como árboles junto a corrientes de agua y que todo prosperará. Y a veces pensamos, ay, va a venir mucho dinero. No, hermano, te está hablando espiritualmente. ¿Cómo andamos en la raíz? Porque si tu raíz está corta, entonces no vas a alcanzar a dar los frutos, esos 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué lo puse ahí precisamente? Vamos a Mateo 5 para ver las bienaventuranzas y vas a ver cómo se relaciona una a una con cada fruto del Espíritu Santo. Estas bienaventuranzas se las daba a sus discípulos diciendo: bienaventurado, dichoso, doblemente feliz. ¿Quién? El que llora. ¿Por qué el que llora? Porque va a recibir consolación. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque va a ser saciado. Les estaba preparando a los discípulos lo que iban a vivir y lo que iban a atravesar. ¿Iba a ser fácil su vida de discípulo o de alumno? No, hermano. ¿La tenemos fácil tú y yo? Tampoco. Pero tenemos estos ejemplos para seguir perseverando y no claudicar. Fíjate la primera bienaventuranza. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué dice bienaventurados los pobres de espíritu? Porque no está hablando, hermano, de pobreza física. Está hablando de humildad. Escuchaba de un hombre de Dios que decía: tú no puedes ser humilde si no tienes a un estatus al cual renunciar. Si tú no das lo que tienes, y no estoy hablando de dinero, hermano. Dice: bienaventurados o dichosos o doblemente feliz los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y humildad no está hablando de condición, hermanos. ¿Alguien sabe qué es la benignidad? Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe? ¿O a alguien le suena la benignidad? Porque los pobres de espíritu se van a relacionar con la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Humildad, hermano. Si nosotros somos humildes, como resultado vamos a dar el fruto de la benignidad. Vamos con la segunda bienaventuranza. En el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De dónde está sacando los frutos la hermana Carolina? Gálatas 5:22. Si tú quieres abrir también tu Biblia en Gálatas 5:22 para que los vayas relacionando, lo puedes hacer. Gálatas 5:22 vienen los frutos del Espíritu. Dice la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, ¿el lloro dura para siempre? No. Dice la Escritura: mi lamento lo cambiaste en baile. Porque ese proceso de desierto, hermano, ese proceso donde nos sentimos hasta abajo, acaba. Y el Señor lo convierte en, ¿qué crees? Es un fruto del Espíritu. En gozo. En gozo. Y el Señor les estaba diciendo eso a sus discípulos, ¿sabes por qué? Porque les iba a tocar también llorar, les iba a también tocar ser humildes, pero iba a traer una recompensa. Yo te aseguro que si tú has llorado por alguna situación, el día de mañana tú vas a consolar a alguien que ha vivido la misma situación que tú. Y vas a decir: te entiendo. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
El Salmo 2, hermano, es dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Si no lo has leído, léelo. El Salmo 2 dice, el ungido del Señor. Y dice, mi hijo eres tú y te daré por herencia las naciones. Pero ¿sabes por qué se las iba a dar el Señor a su hijo? Porque era manso y humilde. ¿Cómo entró el Señor cuando es su entrada triunfal? ¿Cómo entra? En un pollino. ¿Tú crees que él no podía contratar caballos pura sangre o toros machos así fuertes, bien dotados? Claro. Pero él entró en un pollino. ¿Por qué? Para demostrar que es manso y humilde. Decía el hermano Sergio hace rato y me daba mucha risa. Decía, somos mansos más no mensos. Algo así creo decía el hermano. Ni mansos ni mensos, perdón. ¿Qué quiere decir como resultado o qué fruto da el ser manso? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué será? La mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre, hermano? Ser apacible. Mansos, mansedumbre. ¿Somos humildes, hermanos? ¿O nos creemos más que otros? Porque sé más que Él. ¿Somos de los que lloran? ¿Sabes que cuando lloramos te habla de que tienes una buena sanidad emocional? Cuídate de aquellos que no lloran. Porque aquellos que no lloran, todas sus emociones las reprimen. Y al reprimirlas, viene el rencor, el odio, el orgullo, la vanagloria, la vanidad. Y en esta bienaventuranza de mansos, dice, heredarán la tierra. Hermano, no sé si esa tierra te toque aquí o te toque cuando estemos con Él. Pero si nosotros damos ese fruto, ten por seguro que el Señor te va a heredar la tierra. La siguiente dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, ¿cuántas veces nos queremos vengar? La mayoría de veces, ¿verdad? Queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Y dice aquí, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué es justicia? Justicia en la Escritura te habla de rectitud y obediencia. Pero dice, bienaventurado. ¿Qué fruto crees que dé el tener sed y hambre de justicia? De los que alcanzan a ver el pizarrón. El amor. No. ¿Qué te dice el Señor? ¿Que te vengues o que esperes? Que te esperes. Paciencia. Entonces, cuando tú te esperas en el Señor, como decía el agradecimiento de nuestro hermano Sergio, a veces duele, hermano, y a veces dices, oh, pero ¿por qué me la hizo? Híjole, no, pero me las voy a pagar y me lo voy a encontrar y me la voy a encontrar. Hermano, espero en el Señor, porque vas a ser saciado y no a tu manera. ¿Qué crees? ¿Sabes cuál es nuestro error? A veces decimos, Señor, lo perdono, en tu nombre lo perdono, pero Señor, hazme justicia, hazme. ¿Tú crees que eso es válido? No, hermano. No hay amor entonces. Nos falta mucho aprender de nuestro Señor Jesús. Vamos con la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. Está en el 7. Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? Ya me habían dicho ese fruto. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo? Entender al otro, comprenderlo. Dice la Escritura, soportarlo. Cuando nosotros hacemos misericordia con alguien, vamos a obtener misericordia. Y nuestro fruto va a ser el amor.
Ya casi acabamos, hermano. Vamos con la siguiente. 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, nuestro corazón a veces está lleno de tanta cosa. ¿Cómo qué? Envidia, vanidad, celos, resentimientos, coraje. ¿Y qué crees? Que después de aquí se viene acá. Y si yo no lloro o yo no lo saco, se viene a mis entrañas. Y después de mis entrañas hay colitis, todo lo que termina en itis. Si nosotros somos misericordiosos, hermano, como fruto viene el amor. ¿Estamos siendo misericordiosos con otros? ¿O estamos señalando? Dice la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es ser pacífico, hermano? Reconciliador. Ese es su significado de la palabra pacífico. El que reconcilia, el que junta. ¿Sabes dónde encontramos más pacificadores? Cuando sales a la autopista un lunes a las 7, 6 de la mañana. ¿Es cierto? No, hermano. Es cuando más la gente está en guerra, porque quiere llegar, porque ya se le hizo tarde, por muchas situaciones. Pacificador es reconciliador. Y como fruto, ¿cuál fruto crees que se dará por ser pacificador? La paz. Y la paz, pensamos, ahí donde ando. Y la paz, pensamos que es ausencia de guerra. Y no, hermano. ¿Sabes cómo vas a vivir la paz? Teniendo guerra. Pero tú vas a estar en pasividad. Así tú sabes que tienes paz. Con la siguiente, dice en el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Justicia es obediencia. Hermano, ¿has recibido críticas por ser cristiano, por seguir a Jesús? O te dicen hermanito, hermanito, aleluyo, santo, no sé qué tanto nombres nos dicen. ¿Has recibido? Bienaventurado eres, hermano, porque es a causa de Cristo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la obediencia o justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué fruto daremos? ¿Cuál? Templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es dominio propio. Tú lo puedes buscar en Google. Y la templanza es dominio propio. Te pueden decir, te pueden hacer, pero tú tienes dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Control de mis emociones. Vamos con la última. Bienaventurados sois cuando por causa os vituperien y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si te percataste, estas bienaventuranzas no era para la multitud, era especialmente para los discípulos, porque lo que venía después de era complicado para ellos. ¿Cuál fruto nos falta, hermano? La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Y podemos tener fe por conocimiento. Yo conozco este vaso. Esta es mi fe, conozco al vaso, sé que me da agua o que puedo tomar agua.
Puedo tener una fe por intimidad, que a lo mejor acaricio mi vaso, quiero a mi vaso, siempre lo llevo a todos lados, mi vaso o mi tope. Pero ¿sabes cuál es la fe que salva y la fe que le gusta al Señor? La fe por intimidad. Yo me bebo lo que está dentro de mi vaso. Entonces, a Jesús lo debemos de tener dentro de nosotros para vivir la fe. Y creo que no te señalé la última bienaventuranza. Vituperen fe. Y me faltó la de bondad, que es limpios de corazón. Bondad es eso, limpieza de corazón. Hermano, vamos a leer el 12. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Somos bienaventurados? ¿Cuál sería lo contrario de bienaventurado o dichoso? Infeliz, triste. Hay una fórmula, hermano, ya vamos a concluir. ¿Cómo podemos tener un conocimiento que no envanece? Un conocimiento que no se dedica solo a enseñar, juzgar, criticar y hacerse religioso, sino una fe que edifica o un conocimiento que edifica. Acompáñame a Éxodo 12. Éxodo 12. ¿Cómo vimos a Jesús hoy? En la de la tentación vimos a Jesús como nuestro doctor. En el monte del sermón vemos a Jesús como el maestro. Éxodo 12, 9. Dice la palabra de Dios: esto es como tenían que preparar y comerse la Pascua, pero solo nos vamos a enfocar en el 9. Éxodo 12, versículo 9. Esta es la fórmula. Dice la palabra de Dios: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Esa es la fórmula. Ninguna cosa comeréis cruda. Hermano, cuando inicias en el Señor, empieza algo que se llama la leche espiritual. Empiezas a conocer, a leer tu Biblia, a querer bajar a las aguas, a querer estar sirviendo, a querer empezar a leer la Biblia. Pero si tú quieres como adelantar ese proceso de esa lechita, lo que vas a hacer es empezar a comer comida sólida como un bebé. Y si nosotros no pasamos el proceso que el Señor nos está permitiendo y queremos adelantarnos a la carne o a la comida sólida, nos va a hacer daño en el estómago. Y por eso vemos que muchos claudican y dicen: ya no creo en Jesús, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero saber nada de los cristianos. ¿Por qué? Porque estabas en la lechita, pero te quieres brincar a la carne. Si a un bebé le damos ahorita, al bebé de Fanny, a Micaela, le damos carne, bistec, ¿qué va a pasar con la bebé? Se va a poner mal del estómago. Por eso aquí decía: ninguna cosa comeréis cruda. No te adelantes a los procesos, vive los procesos y tampoco huyas de los procesos, porque el Señor te va a hacer dar la vuelta y encontrarte otra vez con ese mismo y con otra parte. Dice: ni cocida con agua. A veces queremos agarrar la escritura a nuestra conveniencia. Pues aquí dice, a mí me encanta el Nuevo Testamento, el Antiguo no. No, el Antiguo es, no, el Señor castigaba horrible, no, el Antiguo no. No, me gusta más el Antiguo porque ahí viene la ley, el Nuevo no. No, hermano. No es lo que tú creas o lo que Carolina crea. ¿Qué es lo que Dios te dice en la Escritura?
No acomodemos la escritura a nuestra conveniencia. Dice la palabra, no añadiréis ni disminuiréis nada de lo que aquí viene escrito. Ahora sí viene la fórmula. Sino asada al fuego. Nuestra fe, dice la escritura en Pedro, que tiene que ser pasada por fuego. Pero dice, no recuerdo si es un salmo, si no corríjanme hermanos, que dice, en Isaías, dice, pasarás por fuego y no te quemarás. Nuestra fe tiene que ser probada. Quisiera decirte que no, pero tiene que ser probada. Nuestra fe, todos aquellos que decimos que tenemos fe, tiene que ser probada. Dice, asada al fuego. Su cabeza con sus pies. ¿Por qué su cabeza con sus pies, hermanos? ¿Por qué crees que así se tenía que comer la Pascua? ¿Quién es la cabeza? Acompáñame a Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Alguien que lo tenga, que lo guste leer fuerte. Colosenses 1, 18. ¿No? ¿Nadie lo tiene? Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Hasta allí. ¿Quién es la cabeza, hermano? Por eso dice, primero la cabeza y luego los pies. La cabeza es Cristo. Si no quieres un conocimiento que envanece, sino que edifica, tu cabeza debe de ser Cristo. Tu mirada en Cristo. Y luego dice los pies. ¿Por qué los pies? Acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ay, hermano, perdóname, doy muchas escrituras, pero es necesario que veamos dónde están. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Desde el 20. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, del 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Para que sigáis sus pisadas. Entonces, la cabeza, por eso la Pascua se tenía que comer primero la cabeza y luego los pies. Espiritualmente, la cabeza es Cristo. Nosotros somos partes del cuerpo, de la iglesia de Cristo, pero la cabeza es Cristo. Los pies para seguir sus ¿qué? Sus pisadas. Y después decía, y después las entrañas. ¿Por qué las entrañas, hermano? Porque ahí se van todas nuestras emociones. Y a veces yo puedo saber que Jesús es mi Salvador, que Jesús me restaura, que Jesús me sana, que Jesús es Cristo, que Jesús es el Señor. Pero a veces nuestras emociones, nuestro corazón es engañoso y más perverso, dice la Escritura. Faltan 2 escrituras, Lamentaciones. Podemos tener mucho conocimiento como los fariseos, hermano. Pero si nuestras emociones andan, no quisiera decir mal, pero no se las hemos entregado a Cristo, vamos a tener un conocimiento que envanece. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Mira, oh Jehová, estoy atribulada.
Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, porque por dentro, señoreó la muerte. ¿Por qué sus entrañas hervían? ¿Por qué estaba atribulada? Porque se rebeló. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado delante del Señor? La última escritura, Cántares. Cántares es un libro hermoso, hermano. Si no lo has leído, también se te invita a que lo leas. Cántares. Cántares 5, del 2 en adelante. Dice la palabra de Dios. Esta es la última escritura. Y terminando la escritura, tú vas a saber si tenemos un conocimiento que envanece o un conocimiento que edifica. El tormento de la separación. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? Ella dice, es ella la que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Viene la voz del amado y le dice, ábreme, esposa mía, amiga mía, paloma mía. Y ella dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, ahorita no puedo, espérame, tengo afanes, tareas, cosas, y dejamos la oración, el leer la palabra, el escudriñar, el tener intimidad con Él, lo dejamos por otras cosas? Ella le dice, me he desnudado mi ropa, ¿cómo me he de vestir? O sea, ¿cómo voy a salir a abrirte así? Y fíjate todavía lo que le dice, he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? ¿Cómo me he de ensuciar cuando el Señor nos pide que sirvamos? Cuando nos pide, sírveme. Sí, sé que te pesa, sé que te duele, sé que estás atribulada, cansada, desesperada, pero sírveme. Y fíjate, 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. En otras versiones vas a encontrar, y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon de mirra, y mis dedos de mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rodearon la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Alcanzó a su amado?
¿Cuál fue el primer pretexto que puso? Estoy desnuda. ¿Cuántos andamos desnudos aquí, hermanos? ¿Cuántos aún todavía no podemos dejar ese pecado? ¿Cómo he de salir? Y dice, me he lavado, Señor. O sea, ¿cómo voy a salir a ensuciarme? El amado metió la mano por la ventana y dice que ella en eso iba a abrir, porque dice que de sus manos escurría mirra para abrir la puerta. ¿Pero qué crees? Que su amado ya se había ido. Nuestro amado viene. ¿Cómo nos va a encontrar? Dice, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. ¿Te has sentido así, hermano? ¿Que le hablas y que no lo escuchas? Yo sí. Que sales a buscarlo a través de la palabra, de indagar, y dices, Dios, no te escucho. ¿Qué conocimiento tenemos, hermano? El que envanece, el que llevo tanto tiempo de cristiano, ya me bauticé, hablo en lenguas, tengo tal cargo en la iglesia. Nuestro amado viene, hermanos. ¿Lo quieres encontrar? ¿O nos va a pasar como este tormento de la separación? Si tú sigues leyendo, se encontraron y termina un final feliz. Pero puede pasar, hermano, que cuando nuestro amado venga, su iglesia no esté preparada. Y que digamos, te busqué y no te hallé. Te hablé y no me respondiste. Este fue el sermón, el monte del sermón. A nuestra fe le añadimos virtud, que es la decisión firme de hacer el bien. Al monte del sermón le añadimos conocimiento, conocer por experiencia. Primero hay que hacer y luego enseñar. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias. Señor Jesús, aquí estamos, Padre. Que tu palabra, Señor, haya penetrado, Señor, en lo profundo de nuestras entrañas, de nuestro corazón y de nuestra mente. Padre, las bienaventuranzas se las dabas a tus discípulos, Padre, y les estabas diciendo, dichoso, dichoso tú, Mateo, que lloras, dichoso tú, Juan, que tienes hambre y sed de justicia. Y les decías, dichosos o doblemente felices. ¿Por qué? Porque se les iban a venir cosas bien complicadas. Padre, en esta hora, Señor, nosotros nos queremos considerar bienaventurados, Padre. Ayúdenos, Señor, como dice tu escritura, a tomar nuestra cruz y seguirte, Padre. En esta hora, Señor, confesamos, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, nuestras debilidades. Confesamos que nos cuesta trabajo buscarte, que nos cuesta trabajo leer, que nos llenamos de afanes, Padre, y que te terminamos buscando ya muy tarde en el día, Padre. Señor Jesús, confesamos, Señor, que a veces estamos leyendo de tu palabra, Señor, y nos da sueño. No tenemos esa disposición, Padre. Señor, ayúdanos. Queremos enseñar, siempre queremos ser de los que enseñan, pero no queremos
experimentar, no queremos llevar a cabo, Padre. Ayúdenos, Señor, a tener ese ejemplo que tú nos dabas, Señor, que tú hacías, que tú enseñabas, pero que primero tú dabas el ejemplo, Padre. Señor, estamos delante de ti. Señor, sabemos que tú vienes pronto y queremos que nos encuentres, Señor, como esa esposa ataviada, Señor. Señor, ayúdenos, Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Señor, ayúdenos, Señor, a verte a ti, que eres la cabeza de la iglesia, a seguir esas pisadas, Señor, y entregarte nuestras emociones, esas emociones que de repente nos hacen claudicar, que de repente nos hacen mentir, que de repente nos hacen fallarte, que de repente nos hacen que contristemos tu Santo Espíritu, Señor. Señor Jesús, ayúdenos, te necesitamos. Te estamos esperando, amado. Te estamos esperando. Y no queremos poner pretextos, Señor. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Pero no queremos un conocimiento, Señor, que envanece, que apunta, que critica, que juzga. No, Señor. Queremos ese conocimiento que edifica. Tu palabra dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y queremos un conocimiento, Señor, que edifique, que vaya transmitiendo el mensaje de generación en generación. Ayúdanos, Padre bendito. Te damos muchas gracias por tu palabra. Y como te lo decía en un inicio, permite, Padre, que esta palabra quede en nuestro corazón, pero no solo en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que la llevemos a cabo todos los días de nuestra vida. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.